inició el descubrimiento de los ácidos nucleicos. Todo empieza con un filósofo llamado Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche es un filósofo que se hizo un interrogante, ¿no? ¿Por qué los hijos tienen que parecerse a los padres? Y a raíz de este interrogante propuesta por él es que se inició toda una serie de investigaciones por tratar de indagar cuál es la molécula que hacía que los hijos se parezcan a los padres, ¿ya? Entonces, a raíz de esa pregunta, de ese interrogante, es que surge el deseo de descubrir cuál es la molécula que almacena información genética. Ahora, uno de los primeros científicos en estudiar ácidos nucleicos fue Friedrich Nietzsche. A Friedrich Nietzsche se le conoce como al padre de los ácidos nucleicos. Este científico utilizó células de esperma de salmón y también utilizó pus de heridas abiertas y utilizó ese tipo de células porque el interior del núcleo podría ser visto por lupas simples, ¿no? En ese tiempo todavía no existían microscopios. Entonces, por eso decidió utilizar células de esperma de salmón y pus de heridas abiertas. Porque utilizando lupas podía ver el interior del núcleo. Lo que hizo este científico fue extraer una sustancia del interior del núcleo que le puso el nombre de nucleína, ¿no? Le puso el nombre de nucleína. Posteriormente, él aisló una sustancia que al tomarle el pH tenía un pH alcalino. Esta sustancia que él llegó a aislar, que le denominó protamina, no eran otra cosa que las histonas, pero él no sabía que lo que había extraído era la histona. Y es por eso que a él se le atribuye en ser el primer investigador que aisló ácidos nucleicos, ¿ya? Entonces fue el primer científico en estudiar ácidos nucleicos, explicó las funciones trató de indagar cuál era la molécula, ¿no? que era la responsable de que los hijos se parezcan a los padres, ¿no? Él pensaba que era una proteína especial que estaba almacenada dentro del núcleo, ¿no? Él pensaba eso. Entonces, inicialmente le puso nucleína y actualmente ya ese término fue cambiado por ácidos nucleicos. ¿Ya? Y las protaminas, que él también llegó a aislar, le puso el nombre de protaminas, que son proteínas que tienen un pH alcalino, que no es otra cosa que las histonas. ¿Ya? Entonces, a él se le conoce como padre de los ácidos nucleicos. Fred Griffith fue un científico también muy importante que en el año de 1928 realizó un experimento en ratones albinos. Utilizó una bacteria que es el Streptococcus pneumoniae. El Streptococcus pneumoniae tiene dos tipos de cepas: una cepa R, que es una cepa rugosa, y una cepa S, que es una cepa lisa. ¿Ya? O sea, en la superficie del agar, el medio de cultivo, forma una superficie lisa. Ahora, la cepa R es no virulenta y la cepa S es virulenta. Esas cepas fueron inoculadas a ratones. Cuando se inoculó la cepa R a los ratones, esos ratones sobrevivían, seguían vivos. Cuando se llegó a inocular la cepa S, esa cepa S producía que el ratón llegaba a morir. De ahí la cepa S es virulenta y la cepa R es no virulenta. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esta cepa S es virulenta? Esa cepa es virulenta porque
Ya, entonces, esta cepa es virulenta porque tiene una cápsula proteica. ¿Ya? Es una cápsula proteica que es la responsable de la virulencia. En cambio, la otra cepa, la R, no es virulenta. ¿Ya? O sea, no produce la muerte del roedor. Luego hizo un segundo experimento en el cual calentó esta cepa virulenta, la cepa S, la llegó a calentar. Al calentarla, la bacteria llegaba a morir, ¿no?, por la acción del calor, y cuando lo llegaba a inocular al roedor, el ratón seguía vivo, ¿no? Y es lógico porque la bacteria estaba muerta. Luego, en un tercer experimento, él combinó ambas cepas. ¿Ya? La cepa R la combinó con la cepa S que había sido calentada con calor. La inoculó y resulta que el ratón llegaba a morir, ¿no? Pero ¿qué había ocurrido si la cepa R es no virulenta y la cepa S es virulenta? Entonces, lo que había ocurrido en este caso es que esta cepa R se había transformado en cepa S. O sea, una cepa que era no virulenta se transformó en una cepa que es virulenta. Y eso había ocurrido porque cuando tú le aplicas calor a la bacteria, si bien es cierto, matas la bacteria, pero el genoma de la bacteria está latente. Todavía está ahí latente el genoma de la bacteria. Ese genoma tiene información genética y es transferida a la cepa R, se le transfiere a la cepa no virulenta. ¿Y qué información es la que le transmite? Que esa bacteria sintetice una cápsula proteica. Entonces, al sintetizar esa cápsula proteica, se transforma en virulenta. Eso explica por qué el ratón llegaba a morir. Entonces, él denominó que existía un principio transformador. Y ese principio transformador que existía era el responsable de que esta cepa, que era no virulenta, se transformaba en virulenta, ¿no? Él lo denominó principio transformante. Y ese principio transformante también era responsable de que los hijos se parezcan a los padres. ¿Ya? Luego vino otro experimento realizado por Oswald Avery y Oswald Avery, Colin MacLeod y McCarthy. Estos científicos realizaron el mismo experimento que realizó Griffith, ya hicieron el mismo experimento con el adicional de que colocaron una enzima que destruía ácidos nucleicos. Adicionaron una enzima que destruía ácidos nucleicos. Entonces, hicieron el mismo experimento, utilizaron ratones, inocularon todo al roedor y le adicionaron esta enzima que destruía ácidos nucleicos. Entonces, al hacerlo eso, ¿qué es lo que debería de ocurrir con el ratón? El ratón sería vivo. El ratón sería vivo, ¿no? Porque la información está destruida. Si la información está destruida, si el ADN está destruido, no le puedes pasar la información a la bacteria virulenta. No le pasas la información, perdón, a la bacteria no virulenta. No le pasas esa información de tal forma que esa cepa R no se llega a transformar en cepa S. Y el ratón sigue vivo. Entonces, ¿ellos qué encontraron? Ellos encontraron, como habían adicionado una enzima que destruía ácidos nucleicos, ellos dedujeron que la molécula que almacena información genética es el ADN. ¿Ya? Ellos confirmaron que la molécula que almacena información genética es el ADN. Y esa molécula es la responsable de que los hijos se parezcan a los padres. Todavía no se conocía la estructura. ¿Ya? La estructura era desconocida, no se conocía la estructura de los ácidos nucleicos. Recién, entre los años 51 y 52, una científica llamada Rosalind Franklin obtuvo una fotografía muy importante. Esa es la fotografía número 51, tomada por Rosalind Franklin utilizando rayos X. Ella trabajó con rayos X. Tomó la fotografía, tomó varias fotografías, ¿no? Pero la más famosa es la fotografía 51. ¿Por qué es famosa esta fotografía? Porque esta fotografía que ella llegó a tomar, ella dedujo esta fotografía que el ADN era una estructura helicoidal. Era una estructura helicoidal
estaba formada por dos hebras de ADN. Esa fue la conclusión a la que llegó Rosalind Franklin con su fotografía número 51. ¿Ya? Esa fotografía fue clave para descubrir la estructura del ADN, para descubrir la doble hebra. ¿Y quiénes fueron los que descubrieron la doble hebra? James Watson, que es un biólogo inglés, y Francis Crick, que es un físico inglés. ¿No? Ellos descubrieron la estructura tridimensional del ADN, que no es otra cosa que la doble hebra. Ahí recién se descubre la estructura del ADN. ¿Ya? Posteriormente se realizó otros trabajos de investigación. Un trabajo muy importantísimo realizado fue el descubrimiento de las enzimas de restricción, ¿no? Enzimas de restricción o denominadas endonucleasas. ¿Cuál es la importancia de estas enzimas de restricción? Las enzimas de restricción son enzimas que reconocen una secuencia específica del ADN y lo que hacen es cortar esa secuencia que no sirve, quitan esa secuencia que no sirve, y de tal forma que se adhiere una secuencia mejorada. Entonces, la importancia del descubrimiento de esas enzimas de restricción lo que ha permitido es la manipulación genética. ¿Ya? Las enzimas de restricción fueron descubiertas por Werner, por Hamilton y por Nathan. ¿Ya? Ellos fueron los que descubrieron la enzima de restricción. Y gracias a este descubrimiento realizado es que se dio inicio ya a la biología molecular, ¿no? Nace la biología. ¿Ya? Ojo que las enzimas de restricción están solo a nivel de la base. Yo solo he hecho eso. ¿Ya? Solo a nivel de bacterias se encuentran estas enzimas de restricción. Solo ahí las encontramos. En el humano no tenemos enzima de restricción. ¿Qué ocurriría si el humano llegara a tener enzima de restricción? Si el humano llegara a tener enzima de restricción, nuestro genoma estaría completamente destruido. Tenemos una enzima parecida. ¿Ya? La enzima parecida se denomina adeneasa. Es la adeneasa, es la desoxirribonucleasa. Esa enzima sí la tenemos, pero la enzima de la restricción nosotros no podemos tener. ¿Ya? Esa adeneasa se activa en situaciones en las cuales ya hay un ADN demasiado envejecido y necesita activarse, ahí se activa esta enzima y degrada estos ácidos nucleicos. ¿Ya? Entonces, ¿por qué está presente solo en las bacterias y no en el humano? Porque el genoma de la bacteria es un genoma protegido. ¿Cómo la bacteria protege su genoma? Acetilando o metilando sus bases nitrogenadas. ¿Ya? Las bases nitrogenadas de la bacteria están acetiladas o están metiladas. De esa forma la bacteria protege su genoma. ¿Ya? Entonces, eso fue un hecho muy importante. Entonces, estos son los principales investigadores responsables del descubrimiento del proceso. ¿Ya? Ben Nischer, Frederick Griffith, Oswald Avery, Rosalind Franklin y James Watson, Francis Crick y Werner, Hamilton y Daniel Nathan, ¿no? Esos son los principales investigadores. ¿Cuál es la función de los ácidos nucleicos? Tiene tres funciones: manejo de la información genética, transmisión de la información genética y la expresión de la información genética. ¿Ya? ¿A qué se refiere el manejo de la información genética? Cuando hablamos del manejo de la información genética, esto se refiere a que el ácido nucleico está dentro del núcleo. O sea, toda célula, en el caso de las células eucariotas, ¿ya? Toda célula eucariota tiene un núcleo celular y dentro del núcleo celular se encuentra el ADN. De todas nuestras células manejamos información genética. ¿Ya? A eso se refiere esa característica. O sea, todas nuestras células tienen esta información genética. Transmisión de la información genética, acá se refiere a esta función. Eso se refiere a que no toda la información que se encuentra en el interior de la célula va a ser transmitida. ¿Ya? No toda la información es transmitida. Solo se transmite una cierta cantidad de información genética. ¿Por qué no estás con mandil?
Profesor, disculpe, me había olvidado, como tenía un trabajo que hacer, no le había metido. La próxima no te dejo entrar. Ya solo por esta vez. No te voy a dejar entrar la próxima vez. ¿A qué se refiere la transmisión de la información genética? ¿Ya? Esto se refiere a que no toda la información va a ser transmitida. Por ejemplo, si nosotros hablamos de célula de la frente, ¿ya? La célula de la frente tiene información de todo el organismo. Tiene información de todo el organismo. Pero no transmite información de otro tipo de célula. Solo transmite información de célula de la frente. ¿Qué ocurriría si, por ejemplo, transmitiera información de célula del ojo? ¿Ya? Si transmite información de célula del ojo, eso significa que aparecería un tercer ojo. Eso es una mutación genética, eso ocurre. ¿Ya? Eso es una mutación genética. Claro que el niño muere, ¿no? Nace y llega a morir. ¿Ya? Eso no debe ocurrir. ¿Ya? Eso no ocurre. Por lo general, si hablamos de célula de la frente, solo se transmite información de célula de la frente. No se va a transmitir otro tipo de información genética. ¿Ya? A eso se refiere esa característica. Solo se transmite información necesaria para ese tipo de célula. ¿Ya? Si bien es cierto, tiene información de todo el organismo, pero solo va a transmitir información necesaria. La expresión de la información genética, ¿a eso a qué se refiere? Que la información es pasada del padre al hijo. ¿Ya? Esa información es transmitida del padre al hijo. A eso se refiere. Y eso lo que ha asegurado es la perpetuidad de la especie. ¿Ya? La perpetuidad de la especie. ¿Cuántos tipos de ácidos nucleicos existen? Hay dos tipos, son el RNA y el DNA. ¿Ya? El RNA y el DNA. Son los dos tipos de ácidos nucleicos que existen. Ahora, ¿cuántos tipos de RNA hay? Hay tres tipos de RNA. Mensajero, transferencia y ribosómico. De esos tres, el que no se sabe la función es del RNA ribosómico. ¿Ya? De los otros dos sí se sabe su función. Interviene en el proceso de traducción de la información genética. Del RNA ribosómico no sabemos la función de debe de cumplir alguna función importante en el organismo, solo que esa función es desconocida. ¿Ya? Y el ADN, ¿no? La función del ADN es almacenar la información genética, o sea, toda la información está almacenada en el ADN, en el caso de las células eucariotas, porque existe un tipo de organismo denominado los retrovirus, ¿verdad? Que es el caso, por ejemplo, del virus de la hepatitis, el virus del VIH. En esos organismos, ellos almacenan información en ARN, no en ADN. ¿Ya? Esa es una excepción. Los retrovirus almacenan en ARN, no en ADN. Entonces, lo que tienen que hacer es el proceso inverso. O sea, a partir del ARN sintetizan ADN. En el caso nuestro es directo. O sea, a partir del ADN se sintetiza ARN mensajero. Pero en el caso de ellos, primero se tiene que sintetizar el ADN. Entonces, el ARN pasa a ADN. ¿Cómo se llama la unidad monomérica de los ácidos nucleicos? ¿Ya? ¿Qué nombre tiene la unidad monomérica de los ácidos nucleicos? Se denomina nucleótidos. Son los nucleótidos. ¿Qué es un nucleótido? Es una unión de tres moléculas. ¿Ya? Un azúcar, que puede ser ribosa o la desoxirribosa, una base nitrogenada, que puede ser úrica o piriminínica, y grupos fosfatos. ¿Ya? Eso es un nucleótido. Ahora, como máximo, los nucleótidos pueden tener 3 fosfatos. No existen nucleótidos de 4 fosfatos. Como máximo son 3 fosfatos. ¿Ya? O sea, existen nucleótidos de un fosfato, existen nucleótidos de 2 fosfatos y existen nucleótidos de 3 fosfatos. El más energético es el que tenga más fosfatos. Cuanto más fosfatos tenga, es más energético. Cuanto menos fosfatos tenga, es menos energético. ¿Ya? Ahora, existe también otra unidad monomérica denominado nucleosoma. Perdón, nucleócido. Los nucleócidos. ¿Ya?
¿Qué cosa es un nucleósido? Es la unión del azúcar con la base nitrogenada. O sea, no tiene fosfato. ¿Ya? Los nucleósidos no tienen fosfato, simplemente poseen azúcar y base nitrogenada. O sea, los dos pueden ser unidades monoméricas, nucleótidos y nucleósidos. Ahora, entonces yo les he mencionado que cuando hablamos de los nucleótidos hay tres tipos, con uno, con dos o con fosfatos. Entonces la pregunta es, ¿cómo diferencias al nucleótido de 1, al nucleótido de 2 y al nucleótido de 3 fosfatos? ¿Cómo vas a poder diferenciarlos? Los tres son nucleótidos, o sea, los tres tienen un nombre general. A los tres se les denominan nucleótidos, ¿ya? ¿Cómo lo vas a poder diferenciar? Entonces, ahí viene el término nucleósido. ¿Cómo se llama el nucleótido del fosfato? Nucleósido monofosfato. ¿Ya? No existe nucleótido fosfato, eso no existe. Porque si yo digo nucleótido monofosfato, el término nucleótido ya implica que tiene fosfato. O sea, ese término es incorrecto. ¿Ya? ¿Cómo se llama el nucleótido de los fosfatos? Nucleósido difosfato. ¿Ya? No existe nucleótido difosfato. Y finalmente, el nucleótido de 3 fosfatos es nucleósido trifosfato. ¿Ya? No existe nucleótido trifosfato. Ahora, hay dos tipos de ácidos nucleicos, ¿no es cierto? ADN y ARN. Entonces, si yo tengo dos tipos de ácidos nucleicos, por lo tanto, existen dos tipos de nucleótidos. ¿Ya? Hay dos tipos de nucleótidos. Uno para ADN y el otro para ARN. ¿Cómo se llama el nucleótido de ADN? Desoxirribonucleótido. Es el desoxirribonucleótido. Para el caso de RNA, simplemente es un ribonucleótido. ¿Ya? Es un ribonucleótido. Ahora, una forma sencilla de saber si es un nucleótido de ADN o de ARN es bien simple, es bien fácil. ¿Ya? La forma bien sencilla es observar la estructura del azúcar, ver la estructura del azúcar. ¿Ya? Las posiciones del azúcar por nomenclatura son posiciones que están primadas. ¿Ya? Todas las posiciones del azúcar son primadas. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esas posiciones están primadas? Para evitar confundir las posiciones de las bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas también tienen posiciones. Entonces, si yo digo posición 1', me refiero a la posición 1' del azúcar. Si yo digo posición 1, me refiero a la posición 1 de la base nitrogenada. ¿Ya? Entonces, todas las posiciones que están primadas son del azúcar. Y las que no están primadas son de la base nitrogenada. Ahora, en el azúcar, la posición que te vas a fijar es en la posición 2'. ¿Ya? Te vas a fijar en la posición 2'. En la posición 2', ¿ya? Si hay presencia de un oxidribo hacia abajo, si aquí en esa posición 2' yo tengo un OH hacia abajo, significa que el azúcar es la ribosa. ¿Ya? Ese azúcar es la ribosa. Pero si en la posición 2' yo tengo un hidrógeno, ¿ya? Ese azúcar es la desoxirribosa. ¿Ya? Es la desoxirribosa. Es una forma bien sencilla. Simplemente te fijas en la posición 2' del azúcar. ¿Ya? Si en la posición 2' hay un OH hacia abajo, ese es la ribosa. Por lo tanto, estamos hablando de RNA. Y si en la posición 2' hay un hidrógeno hacia abajo, en lugar del OH, ese es la desoxirribosa. ¿Ya? El prefijo desoxi significa sin oxígeno. Desoxi es sin oxígeno. Por lo tanto, este de aquí sería un ribonucleótido. Este es un ribonucleótido. ¿Ya? Y el otro sería un desoxirribonucleótido. ¿Ya? Un desoxirribonucleótido. Ahora, en la posición 1', ¿quién se enlaza en la posición 1'? En la posición 1' siempre se va a enlazar la base nitrogenada. ¿Ya? En la posición 1' siempre se enlaza la base nitrogenada. En la posición 5', ¿quién se enlaza? El fosfato. ¿Ya? Posición 5' se enlaza el fosfato. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se forman los nucleótidos?
Un nucleótido se forma cuando reacciona el ácido fosfórico con el azúcar y con la base nuclear. ¿Ya? Ahora, el azúcar siempre pierde el OH, siempre va a perder el OH. Siempre pierde el OH, aquí en posición 1' hay un OH, ¿ya? Siempre va a perder este OH, y en posición 5', ahí también tiene su OH, ese OH va a ser perdido. ¿Ya? Siempre el azúcar pierde los oxidrilos. Entonces, como siempre pierde el oxidrilo, ahí tú vas a tener un carbono con carga negativa. O sea, este carbono 1 queda con carga positiva, y este carbono 5 va a quedar con carga positiva. El ácido fosfórico simplemente va a perder un hidrógeno. ¿Ya? El ácido fosfórico pierde un hidrógeno. O sea, aquí inicialmente ha habido un OH, pierde el hidrógeno y ahí tienes un oxígeno negativo. Ese oxígeno se enlaza al carbono 5'. En la posición 1' es igualito. El OH de la posición 1', ese oxidrilo sale, ¿ya? Ahí genera un carbono 1' con carga positiva y la base nitrogenada pierde un hidrógeno. O sea, ahí vas a tener un elemento con carga negativa, ¿ya? Y se enlaza a la posición 1'. Lógicamente, eso es una reacción de condensación. Ahí se están condensando 3 moléculas, ¿no? El ácido fosfórico, el azúcar y la base nitrogenada. Y siempre se liberan 2 moléculas de agua, ¿ya? Por cada nucleótido que se forme, siempre se van a liberar 2 moléculas de agua. 2 moléculas de agua, ¿ya? ¿De dónde salen esas moléculas de agua? De la posición 5' y de la posición 1'. En la posición 5' y 1' has tenido el OH. ¿De dónde sale el hidrógeno? El hidrógeno sale del fosfato y el otro hidrógeno de la base nitrogenada. Entonces, ese hidrógeno se enlaza al OH, forma una molécula de agua. Como son 2 OH que han salido, eso libera 2 moléculas de agua. ¿Ya? Por cada nucleótido se van a liberar 2 moléculas de agua. ¿Cómo clasificamos a las bases nitrogenadas? ¿Ya? Se clasifican en dos grupos: pirimínicas y purimínicas. ¿Por qué se les llama pirimínicas? Estas son bases, son compuestos heterocíclicos nitrogenados derivadas de la pirimina. Esta es la estructura de la pirimina, ¿ya? La pirimina es un anillo aromático nitrogenado. Es un anillo aromático nitrogenado. Tiene nitrógeno en su estructura. Es un anillo heterocíclico nitrogenado. Cuando hablamos de heterociclos, ¿ya? Un compuesto heterocíclico es un anillo ciclado que posee elementos diferentes al carbono. Ese es un heterocíclico. Entonces, cuando yo hablo de un compuesto heterocíclico nitrogenado, quiere decir que en su estructura posee nitrógeno, ¿ya? Entonces, esta pirimina en su estructura va a poseer nitrógeno. Es un solo anillo, ¿ya? Un solo anillo ciclado, un solo anillo aromático ciclado. La púrica, en este caso, es la fusión de 2 anillos aromáticos ciclados, ¿ya? 2 anillos heterocíclicos nitrogenados ciclados. Ahí hay ciclación de 2 anillos aromáticos, ¿ya? Entonces, ahí tienen que asociarlo a una regla mnemotécnica para que se lo memoricen. Yo, ¿cómo me lo he memorizado? Si yo hablo de pirimínica, el nombre es grande. Pirimina, su nombre es largo, pero es una base pequeña. En cambio, púrica, el nombre es corto. Pero su base es grande. Pero la base es grande, o sea, es lo opuesto. Lo ¿Ya? opuesto. Esa es la forma como yo me acuerdo realizando esa regla mnemotécnica, sin necesidad de memorizarlo, ¿no? O sea, una pirimínica es un anillo pequeño, es un anillo corto, un solo anillo. En cambio, una púrica son 2 anillos ciclados, ¿ya? Son 2 anillos grandes. Puede ser así. ¿Cuáles son las pirimínicas? La citosina, que está presente en ambas, la timina, que solo está presente en ADN, el uracilo, que solo está presente en ARN, y dentro de las púricas tenemos a la adenina y la guanina, que está presente en ambas, ADN y ARN. Ahora, otra cosa importante: las posiciones de esas bases nitrogenadas ya están establecidas por nomenclatura IUPAC, ¿ya? O sea, son posiciones invariables. O sea,
Estas posiciones que ven aquí son posiciones ya establecidas. Significa que este siempre es posición 1, Sí, ¿ya? sí. Este es 1, este es 2, este es 3, 4, 5 y 6. En el caso de las pirimídicas, esta es la posición 1. ¿Ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En este caso tiene 9 posiciones. ¿Ya? Esas posiciones ya están establecidas por nomenclatura. Ahora, si se trata de una base pirimídica, ¿cuál es la posición que se utiliza para enlazarse al azúcar? ¿Ya? Es la posición 1. El nitrógeno posición 1. ¿Ya? Ese nitrógeno posición 1 es el que se enlaza al azúcar. En el caso de las púricas es la posición 9. El nitrógeno posición 9. ¿Ya? El nitrógeno posición 9 es el que se va a usar para poder enlazarse al azúcar, si es pública. ¿Ya? Ya. Entonces, esto sí van a tener que memorizarlo igual. Tienen que hacer alguna regla mnemotécnica para poder memorizarlo. ¿Ya? Y es fácil, no es difícil. Existe una familia de nucleósidos y de nucleótidos. En este caso, lo que está aquí es ADN o ARN. ¿Esto corresponde a ADN o ARN? ¿Por qué? ¿Por qué ARN? Por el oxidrilo, porque el oxidrilo se encuentra abajo, en posición, está abajo. Sí, es una esto es ribosa. ARN, ¿no? Porque Sí. el azúcar es la ribosa. Sí, y el azúcar oxidrilo es se la encuentra. ribosa. O sea, esto corresponde a ARN, o sea, son nucleótidos de ARN. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los nombres que tienen que memorizar? ¿Cómo se llama el nucleósido de adenina? ¿Ya? Adenosina. El nucleósido de adenina se llama adenosina. Adenosina. ¿Qué es la adenosina? La adenosina es la unión de la adenina con la ribosa. Adenina con ribosa. ¿Ya? ¿Cómo se llama el nucleótido de adenina? Eso sí me sale. El nucleótido de adenina. ¿Ya? Si está así como está, o sea, el fosfato ionizado, en este caso el fosfato está ionizado. Si está así ionizado, ¿ya? A ese nucleótido se le llama adenilato. Es el adenilato. Pero si no estuviera ionizado, si esos oxígenos estuvieran con hidrógeno, se llamaría ácido adenílico. ¿Ya? El ácido adenílico. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que entiendan es lo siguiente. ¿Cuántos tipos de adenilato existen? Hace un momento les mencionaba. ¿Cuántos tipos de adenilato existen? Dos. ¿Dos? 3. Hay 3 tipos de adenilato. ¿Cuáles son? Un fosfato, dos fosfatos y o 3 fosfatos. O 1, o 2, o 3. Ahora, le pongo una participación que le da el nombre del adenilato que posee un fosfato. No, el nombre correcto. A ver, ¿quién me puede dar el nombre correcto del nucleótido de adenina que tiene un fosfato? ¿Monofosfato? 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 ¿Ah? ¿Cómo? Tienes que decir mono, porque es un Adenosina, fosfato. monofosfato. ¿Ah? Adenosina, monofosfato. Adenosina monofosfato. Ese es el nombre correcto. No adenilato monofosfato. Adenosina. Adenilato, eso no existe. Adenilato monofosfato no existe. Porque si tú dices, ponte una participación. Si tú dices adenilato monofosfato, el término adenilato ya implica que posee fosfato. Ya implica que posee fosfatos. O sea, eso es incorrecto. El término correcto es adenosina monofosfato. Y con 2 fosfatos se llamaría adenosina difosfato. y con 3 se llamaría adenosina Trifosfato. ¿Ya? Entonces, esos son los 3 núcleos. A los 3 se le denomina adenilato. O sea, adenilato es el nombre general. Y el nombre específico ya es polinucleósido.
adenosina monofosfato, adenosina trifosfato y el nucleótido más importante que es la adenosina trifosfato, el ATP. ¿Por qué es importante? Porque es una molécula energética. ¿Ya? Es una molécula altamente energética. ¿Cómo se llama el nucleócido de guanina? El nucleócido de guanina se llama guanosina. ¿Ya? Es la guanosina. ¿Y cómo se llamaría su nucleótido? Guanosina, depende del. No. El nombre general primero. A ver, en el caso de el de adenina era adenilato. En el caso de la guanina, Guanilato. por eso le digo que es fácil, es difícil. ¿Cuál es? Guanilato. Guanilato. Ponte otra parte. Ah, dos. ¿Qué? Guanilato. Diciendo chiste. Ahora, si no si está ionizado es guanilato, así como está guanilato, pero si no está ionizado se llamaría ácido guanidílico. Ácido guanidílico. Igual, este tiene tres, ¿ya? La guanosina monofosfato, la guanosina difosfato y la guanosina trifosfato. Esta es también un nucleótido importante, porque es energético. El GTP es altamente energético. ¿Ya? Es igual que decir ATP. ¿Cómo se llama el nucleócido de citosina? Se llama citina. ¿Ya? La citina. ¿Cómo se llamaría su nucleótido? Citidinilato. ¿Cuál? Citidinilato. No. A ver. ¿Cuál? No. Citidinilato. ¿Cuál? No. Citidinilato. Citililato. 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 Si no está ionizado, ácido citidílico. ¿Ya? Este también tiene tres: citina monofosfato, la citina difosfato y la citina trifosfato. ¿Ya? Y el nucleócido de uracilo se llama urina, su nucleótido se llama urililato. Si está ionizado sería, si no está ionizado, perdón, ácido uritílico. Y este también tiene tres, ¿no? Urina monofosfato, la urina difosfato y la urina trifosfato. Ahora, estos son los que están en ARN. Ahora cambiemos ARN. ¿Qué voy a cambiar? El azúcar y algunas bases nitrogenadas. Aquí no debe estar el OH, aquí debe estar el hidrógeno. ¿Ya? Hidrógeno. Eso sería si fuera uno de esos. O sea, el azúcar tiene que ser la y sería ADN. Ahora, y me da el nombre del nucleócido, le pongo una participación. Los que no han participado, ¿ya? ¿Cómo se llama el nucleócido de adenina que estaría en ADN? ¿Cómo, profesor? ¿Cómo se llama el nucleócido de adenina que está presente en ADN? En ARN es adenosina. ¿Cómo se llamaría el nucleócido de adenina que está presente en ADN? Eso es ARN. Ahora es ADN. ¿Ah? ¿Quién dijo? Ponle a tu compañera una participación. Simplemente, ¿qué cosa le vas a...? Si a la ribosa, ¿qué cosa a la ribosa le hemos deponido? Desoxi. Desoxirribosa. ¿Qué vas a deponer acá? Desoxiadenosina. ¿Y cómo se llamaría su nucleótido? Desoxiadenilato o ácido desoxiadenílico. ¿Ya? O simplemente una D minúscula adelante. ¿Ya? Sería entonces, igual, tienen tres nucleótidos: desoxiadenosina monofosfato, desoxiadenosina difosfato y la desoxiadenosina trifosfato. En el caso de la guanina también está presente en ADN. Sería desoxiguanosina, la desoxiguanosina. ¿Ya? Su nucleótido sería desoxiguanilato. Ese también tiene tres tipos: desoxiguanosina monofosfato, desoxiguanosina difosfato y la desoxiguanosina trifosfato. La citina
está presente también en ADN y ARN, ¿no? Desoxicitidina, ¿ya? Y su nucleótido sería desoxicitililato. También hay 3 tipos: desoxicitidina monofosfato, desoxicitidina trifosfato y la desoxicitidina trifosfato. Uracilo, ¿qué ocurre con el uracilo? ¿Ah? ¿Qué? Se cambia por aquí. No, ojo, eso les puedo colocar en el examen, ¿no? Desoxiuridina no existe. Desoxiuridina no existe. ¿Por qué no existe desoxiuridina? Porque en el ADN no Porque existe. la orina no está presente en el ADN. ¿Ya? O sea, desoxiuridina no existe. ¿Ya? O sea, en ADN no tenemos uracilos. En su reemplazo hay timina. ¿Cómo se llamaría el nucleócido de timina? Desoxitimina. ¿Ya? Es la desoxitimina. No existe timidina. Si tú dices timidina, estás mencionando que existe una ARN. ¿Ya? Timidina no existe. El término timidina no existe. El término correcto es desoxitimina. Desoxitimina. ¿Cómo se llamaría su nucleótido? Desoxitimina. ¿Ya? Ese tiene también 3 nucleótidos. ¿Ya? Es la desoxitimina monofosfato, la desoxitimina difosfato y la desoxitimina trifosfato. ¿Ya? Entonces simplemente es anteponerle la D minúscula de grande. ¿Ya? Ahí como está en la diapositiva. ¿Ya? Aquí está resumido, aquí está la familia, esto de aquí es RNA y lo de acá abajo es ADN. Simplemente una D minúscula de grande. Y con eso ya estás indicando que es un nucleótido que está presente en DNA. Ahora, hay 2 nucleótidos cíclicos muy importantes para el organismo. ¿Ya? ¿Cuáles son estos nucleótidos cíclicos importantes para nosotros? Es el AMP cíclico y el GMP cíclico. El AMP cíclico y el GMP cíclico. Uno ya lo hemos visto. El que hemos visto es el AMP cíclico. Amplificador. La adenosina monofosfato. ¿Dónde lo hemos visto? En los vías de señalización. Es un segundo mensajero. Mensajero. El AMP cíclico y el GMP cíclico son los 2 segundos mensajeros más importantes que tiene el organismo. Estos son segundos mensajeros. ¿Ya? En el caso del AMP cíclico, ¿cómo se sintetiza el AMP cíclico? ¿Cuál es la enzima responsable de la síntesis del AMP cíclico? Adenilatociclasa. Es la adenilatociclasa, o también llamada de esa manera, ¿ya? Se le llama también ciclasa de la adenilato, o simplemente el nombre que el anterior que hemos estado estudiando, adenilatociclasa. ¿Qué hace la adenilatociclasa? Actúa sobre el ATP. ¿Ya? Actúa sobre el ATP, le va a quitar 2 fosfatos. Al quitarle 2 fosfatos, te va a quedar un fosfato. Ese fosfato que queda se cicla con el azúcar. Se va a ciclar con el azúcar, ¿ya? Generando AMP cíclico. Básicamente, ¿qué funciones bioquímicas desempeña el AMP cíclico en el organismo? Por lo general, lo que hace el AMP cíclico es producir activación enzimática. ¿Ya? Produce activación enzimática. Ahora, ¿cómo se sintetiza el GMP cíclico? ¿Cómo se llama la enzima que sintetiza GMP cíclico? Ciclasa. ¿Ah? La ciclasa. La enzima que sintetiza GMP cíclico se llama guanilatociclasa. ¿Ya? ¿Y qué hace la guanilatociclasa? Actúa sobre el GTP y lo transforma en GMP cíclico. El GMP cíclico hace lo opuesto al AMP cíclico. El AMP cíclico era un activador, el GMP cíclico es un inhibidor enzimático. ¿Ya? Son segundos mensajeros opuestos. ¿Cuál es el primer mensajero? Estos son segundos mensajeros. ¿Y cuál sería el primer mensajero? De manera general,
¿Cuáles son los primeros mensajeros que hay en el organismo? El beta alfa adrenérgico. No, no es eso. El ¿Cuál? no. Ya no lo sé. Si el AMP cíclico y el GMP cíclico son seguros mensajeros, ¿quién es el primer mensajero? ¿Cuál? ¿Los receptores? No, los receptores son receptores. Más bien El es beta. el que activa los receptores. Indusito al 3-fosfato. El Por tanto, ¿cuáles son? el ¿Cuál? Las hormonas. Ponle a tu compañero. ya, 2 hormonas. Las hormonas. Y si hablamos de hormonas, Ah, la adrenalina y la ¿cuál hormona que adrenalina. tenemos? La adrenalina. Ah, claro. Ya, la adrenalina. Adrenalina. Segundos, primeros. Ya. Es que sí. Características de las bases nitrogenadas. ¿Ya? Las bases nitrogenadas tienen 3 características básicas. Solubilidad, la absorción del UV, y la tercera reacción que se denomina tautomería o tautomerismo. ¿Qué significa la solubilidad? Si hablo de solubilidad, me refiero a la solubilidad en agua. Solubilidad en agua, a eso me refiero. Todas las bases nitrogenadas, ya sea púricas o trimínicas, son insolubles en agua. Ya, todas son insolubles en agua. Los nucleósidos son parcialmente solubles en agua. Y los nucleótidos son completamente solubles en agua. Entonces, yo les pregunto en el examen, ¿por qué los nucleósidos son parcialmente solubles en agua? El grupo ¿Cuál es la respuesta? por el grupo fosfato, por los enlaces que contiene, ¿Por qué enlaces? por los enlaces covalentes que todos contienen. No, covalentes no son. Tipo fuerzas de lambda o Tampoco. ¿Por qué serán parcialmente solubles los nucleósidos? Enlace, ¿cuáles son los enlaces? Los nucleósidos no tienen fosfatos. Entonces, enlace el enlace el enlace ¿Por qué? el enlace por su enlace No, si me dices enlace éster, me estás mencionando que está enlazado a un fosfato. no tiene fosfato. No tiene fosfato. ¿Qué explicaría la solubilidad del nucleósido? Sabiendo que las bases nitrogenadas son insolubles en agua. ¿Cuál? ¿Qué es un nucleósido? La unidad monomérica de los ácidos nucleicos. Ya. La Y si la base nitrogenada es insoluble, ¿quién está dando la solubilidad? El azúcar. ¿Qué parte del azúcar? El oxidrilo. El OH. El OH. Oxidrilo. El oxidrilo. Tiene que ser el OH. Si yo tengo un compuesto orgánico que tiene enlaces OH, ese compuesto orgánico fácilmente forma enlaces con hidrógeno con el agua. ¿Ya? Enlaces Puente de hidrógeno, O sea, lo que claro. explica la solubilidad son los enlaces puente de hidrógeno que se forman con el azúcar, con el OH. Ahora, si hablamos de un nucleótido, el nucleótido ya tiene fosfatos. Ya tiene fosfatos. Y ese fosfato también tiene enlaces OH. Y como tiene enlaces OH, este va a tener más enlaces con el hidrógeno. Y por lo tanto, este es completamente soluble en agua. ¿Ya? Ahora, ¿qué ocurriría con la solubilidad de los ácidos nucleicos? ¿Cómo es la solubilidad de los ácidos nucleicos en agua? ¿Qué? ¿Cómo sería su solubilidad? Ya por su grupo fosfato que contiene. También van a ser completamente solubles en agua. ¿Por qué? Porque los ácidos nucleicos Sí, están formados por nucleótidos. Si los nucleótidos son completamente solubles en agua, los ácidos nucleicos también van a ser completamente solubles en agua. ¿Ya? Ahora, las bases nitrogenadas tienen una característica. La característica que poseen las bases nitrogenadas es la capacidad que tienen de absorber el ultravioleta. Absorben el UV. ¿Ya? Ahora,
Estos van a absorber el UV en una longitud de onda que vaya de 250 a 270 nanómetros. Entre 250 a 270 nanómetros absorben el UV en ese rango, ¿ya? Y hay un máximo de absorción a los 260 nanómetros. Un máximo de absorción a los 260 nanómetros. ¿Esto cómo lo puedo ver? Y me contesta, le pongo un punto de laboratorio. La espectrofotometría. Sé que no ponte 3 horas. Esto lo puedes hacer mediante Es que hay hecho longitud de onda. ¿Ya? Esto lo haces mediante espectrofotometría, porque hay espectrofotómetros que trabajan con UV. Hemos hecho longitud de onda. ¿Ya? Entonces, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? Lo ves, tiene que ser un espectrofotómetro que esté conectado a una computadora. Y a esa computadora tú le descargas el software del espectrofotómetro. Tú lo tienes que descargar. Entonces, colocas la muestra en el espectrofotómetro y eso tú lo vas a visualizar en la pantalla de la computadora. ¿Qué cosa es lo que vas a observar en la computadora? En la computadora tiene que aparecer picos. Picos, picos, picos. ¿Ya? Cada pico, ¿qué te va a representar? Cada pico te representa un grupo funcional. Te representa un grupo funcional. Entonces, si tú observas un pico a 260 nanómetros, ¿qué vas a concluir? Que se trata de una base nitrogenada. ¿Ya? Si hay un pico a esa longitud de onda de 260 nanómetros, significa que hay bases nitrogenadas. ¿Y quiénes poseen bases nitrogenadas? Ácido nucleico. O sea, la muestra que estás analizando contiene ácido nucleico. Es un ácido nucleico. ¿Ya? Entonces, esto lo puedes hacer con espectrofotometría, lo puedes ver con espectrofotometría. Ahora, la pregunta es, ¿por qué las bases nitrogenadas absorben el UV? ¿Ya? ¿Por qué estas bases nitrogenadas llegan a absorber el UV? Porque si vemos la estructura de las bases nitrogenadas, estas bases nitrogenadas tienen un sistema de dobles enlaces conjugados. ¿Ya? Sistema de dobles enlaces conjugados. ¿Qué significa sistema de dobles enlaces conjugados? O sea, es un compuesto orgánico que tiene un enlace simple, luego un doble, luego un simple, luego un doble. Ese es un sistema de dobles enlaces conjugados. ¿Qué ocurre acá? ¿No? Un simple, un doble, un simple, un doble. ¿Ya? Y por lo tanto, como poseen este sistema de dobles enlaces conjugados, esto hace que esta base nitrogenada absorba fácilmente el UV. Va a absorber de manera fácil el UV. ¿Ya? Ahora, eso es riesgoso, porque si absorbe demasiado el UV, eso va a generar un problema. ¿Cuál sería el problema de la excesiva absorción del UV? Se produce esta reacción. Se llama tautomerismo. ¿Ya? Tautomerismo o... ¿Qué es un tautomerismo? Es una reacción de resonancia. Es una reacción de resonancia. Si yo hablo de resonancia, ¿eso qué cosa es? La resonancia es el desplazamiento de electrones previa energía. Tiene que haber primero energía. En este caso la energía es el UV. La energía es el UV y esa energía va a promover el desplazamiento de electrones. ¿Ya? ¿Cómo ocurre la resonancia? ¿Cómo es que va a ocurrir la resonancia? Ahora voy por acá. Primero, esa base que está ahí. Esa base que está ahí la tiene. Esta base es pirimidina, porque solo tiene un anillo heterocíclico. ¿Ya? Ahora, a ver, esa base es. Acá hay carbono, aquí hay oxígeno. Luego acá hay nitrógeno, ¿no? Aquí hay un H, a este lado hay carbono, H. Luego acá, nitrógeno por ahí, ¿no? ¿O qué hay acá? Un carbono y aquí cerramos. Acá hay nitrógeno, ¿no? Allá, carbono H y aquí se hay H. Ya, ¿enlaces dobles hay? ¿Enlaces dobles tiene? Sí. ¿En qué posición está?
Esta es una base trilínica, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre si absorbe el V? Si se absorbe el V, va a haber desplazamiento de electrones. Ahora, ¿qué cosa es un enlace doble? ¿Qué viene a ser un enlace doble? Un enlace doble es la compartición De electrones. de dos pares de electrones. Entonces, esos enlaces dobles se pueden desplazar, se van a desplazar, ¿ya? ¿Cómo ocurriría ese desplazamiento? Uno de esos enlaces siempre va al más electronegativo, el oxígeno más electronegativo, va hacia acá. Si yo hago eso, ¿cómo va a quedar la estructura? El oxígeno está ganando electrones. ¿Ya? Significa que el carbono ha perdido. Si el carbono pierde, ¿cómo se carga? El carbono tendría una carga positiva Y y negativo. el oxígeno tendría una carga negativa. Quedaría así la estructura. Ya. O sea, ese es el paso previo, o sea, ya desplacé los electrones. El siguiente paso es estabilizar esos elementos. ¿Ya? O sea, ese carbono positivo y ese oxígeno negativo lo tengo que estabilizar. ¿Cómo estabilizo? El primer elemento que va a ser estabilizado va a ser el oxígeno. Es fácil estabilizar el oxígeno. ¿Qué le falta al oxígeno para que esté estable? Dos electrones, dos Ya. electrones. ¿A quién lo enlazo al oxígeno para que quede estable? Hidrógeno. Más fácil es Nitrógeno. enlazarlo al hidrógeno. O sea, quiere decir que ese oxígeno se va a robar un hidrógeno. Ahora, ¿de quién se va a robar? ¿Quiénes son los que poseen hidrógenos? El de acá tiene que ser un elemento que esté cercano. Este no tiene hidrógeno, pero este sí lo tiene y este sí lo tiene. ¿Ya? De esos dos, ¿de quién se va a jalar el hidrógeno? Del que sea más electronegativo. El En este caso, nitrógeno. Entonces, ese oxígeno se va a jalar ese hidrógeno. Se jala el hidrógeno y ya va a quedar estable. Pero el nitrógeno va a quedar con carga. ¿Qué carga tendría el nitrógeno? Positivo. El nitrógeno tendría una carga positiva Y y ahora este. No, positivo no. Porque está ganando negativo. electrones. Ah, entonces negativo. Está perdiendo. Pero no está compartiendo, no está perdiendo. No, tiene que cargarse en el tiempo. Porque está ganando, gana. A ¿Se ver, comparten? ¿por qué digo que gana? A ver, ¿Por qué? estos dos, Ya. el enlace que se está rompiendo es este. ¿Ya? De esos dos, el más electronegativo es el nitrógeno. Si este es más electronegativo, siempre el más electronegativo se queda con los electrones. O sea, ese nitrógeno se va a quedar con los electrones. Significa que gana, no pierde. Y si yo tengo un elemento que gana, se carga negativamente. ¿Ya? Queda así la estructura. Ahora, estos dos tengo que estabilizarlos. ¿Cómo los estabilizo? ¿Ah? No, ya no puedes jalar ese hidrógeno, ya no puedes jalar hidrógenos. Enlace. Ajá. Enlace, doble. Ahí vas a formar un enlace doble. Aquí, bueno, ¿cuál es aquí? Vas a formar un enlace doble entre este y este. ¿Ya? O sea, este tiene electrones de más, a este le está faltando. Entonces, ¿qué significa? Que este le va a compartir electrones al carbono. Y eso significa que se va a formar un enlace doble. O sea, estos electrones vienen acá y eso significa que estos dos van a compartir los electrones. O sea, y al final, ¿cómo queda la estructura? Carbono, OH y el nitrógeno aquí con un doble enlace. ¿Ya? Aquí dejaría el doble. Y aparece un doble enlace. O sea, si se dan cuenta, ese doble enlace se ha desplazado, ¿no? Al final, ese doble enlace se ha desplazado hacia acá. Ese enlace doble de acá se ha desplazado a esa posición. ¿Ya? O sea, esa es la resonancia. Esa es la resonancia. Ahí ha habido un desplazamiento de electrones, ¿no? Previa a radiación. Tiene que haber absorción del UV. Y esa absorción de la UV genera esto.
Ahora, ¿qué implica la formación de este nuevo compuesto? ¿Ya? A ver, ¿cómo se llaman? A ver, eso es nomenclatura. Este grupo de acá, ¿qué nombre tiene? No, carboxilo, no, ¿Qué grupo funcional es este? es un, ¿Ah? ¿cómo se llamaba esto? ¿Qué grupo funcional es este? Enlace doble oxígeno. Ay, ¿A qué compuesto orgánico pertenece? carboxil, no era un no, era otra. Este es un carbonilo. Los carbonilos, ¿qué carbonilo. compuestos orgánicos poseen grupos carbonilos? Grupos cetos. Grupo ceto. Sí, cetosa, son las cetosa. No, el ¿no? compuesto orgánico, ¿cómo se llama? Cetosa es azúcar. Ya, cetona. Cetona. Esta es una cetona, esta es una cetona. Si las cetonas están como radicales, Tienen otro. ¿cómo se utiliza? Otro utilizamos? prefijo. ¿Qué prefijo se utiliza cuando las cetonas están como radicales? Ay, y ulosa. ¿Mm? Ulosa. Era. Eso sí hemos hecho. Sí, hemos hecho. Está en el cuadrito ese. Si las cetonas están como radicales, ¿qué prefijo vamos a usar? Fue. El prefijo oxo. Este es un grupo oxo